Les saludo nuevamente a todos. Buenas noches. Quiero decirles que es un gusto para mí, enorme satisfacción, orgullo, poder contar hoy con la presencia del maestro Saldaña, porque independientemente de su trayectoria, semblanza, currículum, que ahorita vamos a escuchar de voz de Gaby, como les compartí, es actualmente mi maestro en la maestría. Y dentro del tiempo que ya llevo, que ya estoy cerca del año, pues finalmente he conocido varios maestros, pero tenerlo a él en el salón, en la clase, en el foro, es escucharlo y ver cómo transmite, comparte, se apasiona. Dije, lo tengo que llevar, lo tengo que invitar. Y como es un hombre sumamente sensible y empático, por supuesto, nos aceptó la invitación, lo cual le agradezco de verdad nuevamente, maestro Saldaña, y le doy una muy cálida y enorme bienvenida a este foro, que quiero decirle que lo integran empresarios, líderes, dueños de empresas, de puestos, de familias, de proyectos, de sueños. Nosotros como maestros traemos la adrenalina todo lo que da por ellos, porque de verdad nos traen a mil. Entonces estamos muy contentos porque esté pasando esto. Y bueno, le doy la palabra a Gaby, si nos ayudas, Gaby, por favor, para poder escuchar el currículum del maestro, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bienvenido, maestro José Alberto Saldaña Juárez. Es maestro en innovación empresarial por la Universidad de Lyon, en Francia. Maestro en gestión de la innovación e ingeniero en energía por la UAM. Tiene estudios de doctorado en economía de la innovación en el Colegio de México. Ha sido asesor tecnológico empresarial en la Fundación México, Estados Unidos para la Ciencia, Tecnología Sustentable, gerente en innovación de Ericsson Innovation, .pen y Tecnomega de México, entre otros. Ha dado cátedra en temas de innovación en la Universidad Panamericana, UVM, UTEL, Unitec y UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido juez evaluador en eventos como Cleantech, Challenger, Premio Santander, Naucalpan Emprende, Purpose Alliance, Incubadoras VM y UAC, y Canal 11, Programa de Escaparate de Ideas. Actualmente es CEO de Gestión Tecnológica Avanzada, teniendo en los últimos 5 años contacto e interacción con más de 350 empresas de base tecnológica en temas de sustentabilidad, emprendimiento, propiedad intelectual, inversiones e innovación aplicada. Le damos una gran bienvenida al maestro José Alberto Saldaña. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bienvenido. Bien. ¿Me podrían indicar si ven la presentación? Sí. Gracias. Pues empezamos. La agenda de hoy, ahora sí, vamos a tener poco tiempo, desafortunadamente y afortunadamente. La agenda de hoy va a ser, pues ya me hicieron favor de presentarnos, un poquito un contexto. Voy a dar un contexto lo más breve posible, pero para que es importante. Yo soy de la idea de que todos somos el contexto que tenemos, y en ese sentido es importante ver cuál es el contexto de la sustentabilidad. Por eso me detuve un poquito a pensar cómo vamos a dar mejor el contexto para que se entiendan muchos de los elementos que habla de sustentabilidad, porque algo les voy a prometer, no va a ser la presentación de Salvemos al Mundo, ni de plantemos un arbolito, ni de vamos a separar basura. Yo creo que la sustentabilidad es mucho más que eso, pero debemos entender el contexto para entender perfectamente, para poder tener una buena idea de por qué la sustentabilidad es tan importante en nuestras vidas como empresarios y en nuestra vida como personas, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar también de los distintos nombres de la sustentabilidad, porque
Si bien es cierto, la sustentabilidad engloba muchas cosas, hay muchos subnombres que están en el mercado, que están en la literatura y quiero aterrizar un poquito eso, un poquito la tendencia en sustentabilidad o sobre la sustentabilidad y los ejemplos empresariales. Así que pues vamos a empezar. Me hicieron favor ya de presentarme y quisiera empezar comentando un detalle. Creo que todos podemos estar de acuerdo de que el chip de la actualidad es completamente diferente al que tuvimos hace muchos años. Veo mucha gente que es joven, pero también gente que es más o menos semi-rodada, y el chip actualmente es verdaderamente monstruoso, es un cambio impresionante. Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos que en la escuela sí nos llegaron a regañar, nos llegaron a jalar las orejas. Yo fui hijo del liceo mexicano-japonés y yo me acuerdo que antes era absoluto respeto con el profesor, absoluto respeto con algunas cosas. Las cosas han cambiado. Ya el chip ha cambiado, ya nuestros hijos, ya nuestra realidad ya ha cambiado. Y en ese sentido también el mundo ha cambiado. O sea, ya los jóvenes como que están empujando, como que están haciendo cuestiones que nos obligan a nosotros a tratar de pensar diferente. Antes, por ejemplo, y eso me queda muy claro, casi todas las empresas eran para siempre. Había empresas que empezaban vendiendo pan y seguían vendiendo pan y no cambiaban sus formas de ser durante el tiempo. Y eso era algo impresionante, eso era algo verdaderamente interesante, porque las empresas decían, si yo hago lo mismo todos los días, si hago las cosas bien, no tiene por qué cambiar las cosas. Y en este mundo que vivimos actualmente, eso ha cambiado de manera brutal. Ya las empresas están buscando cosas diferentes que hacer, diversificarse. La gran mayoría de las empresas en este momento están migrando al mundo digital, por ejemplo, y pues obviamente tenemos una realidad, vivimos en una realidad muy fuerte y muy diferente con respecto a lo que teníamos. Y en ese sentido, quiero compartirles que dentro de estos cambios o dentro de esta evolución está la parte de sustentabilidad. Les voy a comentar un poquito. Hace más o menos unos 11 años, en el 2009, 2009-2010, estuvimos en dos grandes movimientos en México que fueron parteaguas en su momento, ¿no? El Cleantech Channel, que se llegó a convertir durante los últimos 8 o 9 años, ahorita ya no existe, pero en los últimos 8 o 9 años de su existencia, 7 o 8 años de su existencia, fue el concurso de tecnologías verdes más importantes de la República Mexicana. Y era impresionante porque venían tanto startups, emprendedores, pero muchísimas empresas, y no necesariamente empresas que se dedicaban al cleantech, sino empresas que se dedicaban a diferentes cuestiones, diferentes cosas. Entonces, parte de la obligación que teníamos en el apoyo de este esfuerzo, cuando empezábamos Cuatro Locos, al principio era contaminación, al principio era solamente reciclar basura, ese tipo de cosas. Y al final nos encontramos con empresas que decían, es que yo no soy una empresa que recicla basura, yo no soy una empresa no, yo soy una empresa que hace zapatos, yo soy una empresa maquiladora, pero quiero entrar al movimiento Cleantech. ¿Por qué? Porque hay un elemento de responsabilidad social, hay un elemento de responsabilidad como persona, y porque ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a la humanidad? Tenemos que cambiar y tenemos que tener nuestro granito de arena. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver diferentes cuestiones, diferentes elementos que empezaron a rodear toda digámoslo así, toda la ola que venía de la sustentabilidad. Y vemos que en este contexto, por eso existen elementos sociales, por eso existen elementos económicos, también medioambientales, pero en todo esto abrazado no solamente con una sola visión, que es la visión de la persona enamorada del medio ambiente, por ejemplo. No, tenemos empresas, tenemos políticos, tenemos organizaciones de todo tipo, tenemos jóvenes, tenemos startups, tenemos empresas, todo eso interaccionando en toda esta ola que es la ola de la sustentabilidad, y cada uno con un rol muy específico y de veras importante. Al grado de que, bueno, me atrevía a dar a poner digámoslo así, una definición que es una organización sustentable. Realmente son muchas cosas, pero si quisiéramos ponerlo en pocas palabras, una organización sustentable es aquella que busca el éxito en diversos aspectos, como el bienestar de empleados, el bienestar de directivos. Ojo, bien importante, si un directivo está mal, tarde o temprano las empresas colapsan.
Ahora, o sea, tenemos que buscar ese bienestar y a veces está dentro de la sustentabilidad y a veces está en muchos otros elementos, pero bueno, eso lo platicaremos un poquito después. Está también en los elementos de calidad de los productos, viendo la calidad no solamente como las características propias de los productos y los servicios, sino aparte de cómo se reflejan hacia las demás personas esos productos y esos servicios. Normalmente ya ahorita vemos empresas que se tienen que ver bien, se tienen que ver felices, si no se van a la ruina, o sea, empiezan a tener problemas. Y no solamente ya es cuestión de actuación, ya tenemos que tener la habilidad de que la empresa esté estimulada para que pueda sobrevivir y para que pueda ser competitiva. Todos esos elementos, todos esos aspectos entran dentro de la sustentabilidad. El origen de los insumos, tan importantes es el pastel que yo vendo como tan importante la harina que yo compro, por ejemplo, ¿no? Tan importante es el auto que yo hago como las autopartes que están. Tan importante es, por ejemplo, el servicio que yo doy como los subservicios que contrato, la persona de limpieza, las personas que me hacen diferentes cosas, los terceros, los subcontratados, pese a que ahorita está desapareciendo el outsourcing, la verdad es que muchas empresas sí sobreviven del outsourcing o de subcontratar servicios que no son esenciales dentro de sus organizaciones. Y ven, por ejemplo, en este diplomado cosas como Lean Manufacturing o tecnología esbelta, 5S, muchos elementos que están relacionados con todo esto. Vienen una ola, llega el punto en que vemos diferentes cuestiones, una globalidad de cosas que mutuamente son elementos importantes y son mutuamente, digamos que correlacionados, ¿no? En ese sentido, también, si se dan cuenta, hasta este momento empiezo a hablar del impacto ambiental. Claro que es importante el impacto ambiental, pero no solamente en la proporción micro, en la proporción empresa, sino en la proporción macro. Les hablaba mucho a algunos alumnos, tanto de la UTEL como del TEC de Monterrey en este momento, de que cuando empezamos a hablar como empresarios con las políticas públicas, con los políticos, a veces es muy complicado hacerles ver de que se necesitan políticas que favorezcan soluciones alternativas a las que se están utilizando día con día, ¿no? Y eso es bien difícil de convencer, pero es parte del trabajo que hace, ¿no? Que se hace en la parte de sustentabilidad. Sin problema, bueno, y sin ponerlo atrás, el impacto social es tremendamente importante y lo vemos desde aquellos empleados, por ejemplo, que son claves en nuestra empresa, que si no tienen un elemento social de bienestar, se van. Y a veces nos los ganan con 5 pesos más, a veces nos los ganan con diferentes cuestiones. Ese tipo de elementos, ese tipo de reflexiones también está dentro de la sustentabilidad. Claro, hay elementos de especialidad, podemos hablar con psicólogos y hablar de cosas de impacto social muy interesantes, pero es parte de la sustentabilidad. O algo sustentable debe tener un equilibrio de esos elementos, social, económico, medioambiental, político y sobre todo económico. Yo creo que hay una frase, lo voy a manejar un poquito más adelante, debe de ser una visión fundamental ver la parte económica, porque nadie es Madre Teresa de Calcuta, nadie es tan bueno. Debe de haber un objetivo, debe de haber un enfoque, un planteamiento que tenga que ser convincente y que valga la pena. Ahorita hablamos en ese sentido, pero si se dan cuenta, esto es un elemento de organización sustentable. Dentro de estos elementos, bueno, ¿cuáles son y bueno, y dentro de este contexto que estamos viendo, nos estamos dando cuenta de que hay muchos nombres. Vemos desde el ESG, la sostenibilidad, la responsabilidad social, las ODS. Por ejemplo, en México, hablar de sustentabilidad en empresas está mucho más cercano al emblema de empresa socialmente responsable, el ESR. Pero estamos hablando básicamente de los mismos. No solamente es un elemento de social, es un elemento cultural, es un elemento económico, productivo, de sistemas, de varios sistemas, ¿no? Y sistemas de hecho complejos. Pero ¿por qué existió esto? Porque hay diferentes versiones. Porque en la evolución, ha habido una evolución
en la cuestión, en la apertura o en el planteamiento de sustentabilidad, donde se vienen de diferentes orígenes. Les puedo hablar entre muchos otros, no quiero abrumar porque es fantástico, pero es muchísimo material de la Agenda 21 que hablaba de muchos de los aspectos que hemos comentado antes, incluso las brechas tecnológicas, incluso las brechas sociales, incluso la parte de alimentación, que es bien importante, también lo voy a mencionar un poco más adelante, la Agenda 21, y estamos hablando de los 90, del 92, la iniciativa de la Carta de la Tierra, donde se resaltaba en el 2000 los problemas de agua, los problemas de todos estos elementos que hacen sostenibles algunos ecosistemas específicos, y la parte, por ejemplo, climática que estuvo muy fuerte en la COP21 de París en el 2015, hace no más de 6 años, ¿no? 7 años. Entonces, todos estos elementos hacen que existan diferentes, digamos, olas de pensamiento o esquemas de pensamiento que le dan más importancia a la parte social, más importante a la parte de políticas públicas o de sostenibilidad, pero también a la parte empresarial, ¿no? Entonces, en ese sentido, con este contexto empezamos a aterrizar. Bueno, ¿y qué es entonces la sostenibilidad? Sostenibilidad, o no, la sustentabilidad, perdón. La sustentabilidad, lo que sí no es una moda. Ya llevamos varios años, estamos hablando de 14, 15 años, ya no puede ser una moda, ya es una tendencia. Y como tendencia dentro de una ola va a seguir por muchísimos años. Lo que fue la tendencia de la cultura de la calidad, por ejemplo, hace unos 20 años, que fue un boom extraordinario. Todas las empresas querían ser ISOs, todas las empresas vieron las ventajas de ser ISOs, muchas empresas empezaron a tener diferentes ventajas o diferentes diferenciales que las hizo importantes, que las hizo fuertes, que las hizo robustecer muchísimo. Bueno, como lo fue la parte de calidad, la parte de innovación hace 10 años, ahorita en este momento es la parte de sostenibilidad. Y es una tendencia compleja y colosal, pero sobre todo, como lo manejábamos en el FinTech Channel, la sustentabilidad también debe ser un negocio, debe de valer la pena, debe ser redituable. Si no existe el elemento de ventaja competitiva, de redituabilidad, de ganancia, de negocio, no vale la pena. No vale la pena entrar porque, otra vez, no somos Madres Teresa de Calcuta. Nosotros necesitamos tener un porqué, un objetivo. Cuando hablamos con las empresas precisamente de este aspecto tenemos que fijar los objetivos claramente de dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, porque cuando apliquemos elementos de sustentabilidad debemos de ver cuáles son los elementos que tenemos que cambiar. No podemos cambiar todo. Tenemos que cambiar objetivos claros, específicos, que pueden ser incluso fundamentales dentro de la empresa. De hecho, se hacen análisis específicos en las empresas para ver cómo está tu estado actual y cuáles son tus posibles necesidades, cosas que son importantes y cosas que son urgentes, porque estos elementos también frenan el desarrollo tecnológico, también frenan el desarrollo de la propia empresa, y eso lo hace muy, muy, muy interesante, porque sí nos hemos dado cuenta, en el FinTech Channel nos dimos cuenta que hay empresas que están conscientes que no pueden crecer no solamente por aspectos, digamos, de metodología, no solamente por aspectos de planeación o aspectos de infraestructura, sino de identidad, incluso de identidad. Incluso hay muchas cosas dentro del equilibrio de la empresa y del empresario que tienen que estar claras o que tienen que estar liberados para poder dar saltos interesantes o saltos importantes. Un empresario, normalmente los empresarios, de veras que enfrentamos diferentes cosas. Yo me acuerdo mucho, y es un ejemplo bobo, pero créanme de que mi esposa, por ejemplo, un día me dijo: oye, yo quisiera ser tu empleada. A mí puedes llegar y decirme: hoy no hay porque tuve que pagar la nómina. Y es cierto. A veces dejamos un elemento por el otro, a veces nos quedamos sin un quinto por dárselo a los empleados, por cuidar a nuestros empleados y nuestra familia y nuestro tiempo y nuestras alegrías y nuestros objetivos. Muchas veces no hablamos de crecimiento en las empresas porque a veces las empresas lo que quieren es subsistir. Esos son elementos de inequidad que nos obligan a ser poco sustentables. Una empresa que está desesperada, hay empresas, por ejemplo, otro ejemplo, hay empresas en la rama textil que hace unos 4 o 5 años vino una ola de productos textiles
chinos muy baratos y de veras que ya no con tan mala calidad, porque hasta eso uno veía la calidad y decía, no, está muy buena la calidad, ya no podemos decir de tristes chinos, no, en verdad, cosas de tremenda calidad. Y pues las empresas, específicamente estoy hablando de Chiconcuaca, vimos algunas cosas por allá, las empresas decían, es que Alberto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para subsistir? Vienen productos chinos de buena calidad y extremadamente baratos. ¿Cómo compito con eso? Y empezamos a hablar de elementos de, bueno, primero veamos la casa, veamos tus esquemas sustentables, tus esquemas productivos. De hecho, hace ratito vi algunos comentarios de la ponencia pasada. Qué útiles son esas visiones, qué útiles son esas estructuras, porque sí se necesitan especialistas para ver cosas desde la parte logística, la parte productiva, la parte de control, la parte de automatización, pero también el equilibrio entre ellas para que no te vuelvas loco. A veces pagamos un precio muy alto como empresarios para poder hacer que las cosas sucedan. Eso también se entiende, o eso también se debe de entender en la parte sustentable. Entonces, debe ser un negocio, y debe ser un negocio y un camino que tenemos que disfrutarlo, que tenemos que liberarlo, que tenemos que recorrerlo, pero con cierta sabiduría, con cierto ritmo y con ciertas reglas. Y en ese sentido, permítanme pues decirles como cuáles, porque sí, me dicen, qué bonito hablas, pero aterricemos en el sentido, ¿qué aspectos específicamente puede ser incluido en las partes sustentables? Y no les doy la lista de, creo que eran como 70, 60 y cacho. Les doy los más importantes o lo que veo más comúnmente. Los ahorros por optimización de procesos y servicios. La optimización, tanto desde el punto de vista técnico, como lo hacen bien nuestros amigos politécnicos en control, en tiempos y movimientos, tan eso como tan empezar a poner esquemas de reflexión de recursos limitados. O si quieres crecer, pues de inversionistas. Por ejemplo, son esos elementos dentro de la sustentabilidad que habla de esos ahorros o de esos equilibrios dentro de la optimización de procesos y servicios. La utilización de TICs, eso es importantísimo. Ahorita la gran mayoría de las empresas ve la necesidad de migrar al mundo digital. Y migrar al mundo digital no es solamente tener una página web, o sea, seguramente deben de tener algún módulo aquí o han visto de que no se trata solamente de hacer un Zoom. No se trata solamente de aprovechar las tecnologías, hay que saberlas explotar y saberles dar un cierto tratamiento. Esos elementos tienen que estar equilibrados. Porque también, si nosotros hacemos, por ejemplo, muy óptimo el hacer comida, nos vamos a quedar sin comida. Eso rompe con el esquema y tarde o temprano te pega. Hubo un año, no me acuerdo si fue hace 8 o 9 años, por ejemplo, fueron tan óptimos los chinos en el tratamiento de acero que nos quedamos sin acero. Y mucha gente, muchos sectores, específicamente la automotriz, sufrió porque había muy poco acero. Entonces, ¿cómo le hacemos para, sí, hacer óptimos los procesos, utilizar las TICs y detectar dónde había excedentes de metal, de acero específicamente, para poder compensar esos elementos? Se optimizó, se hizo de algo muy, muy bonito, pero en ese sentido son elementos otra vez de utilización de las TICs para equilibrar los elementos sustentables. Y vamos más allá. Las ventajas competitivas, hablando de mejores competencias dentro de los productos y de los servicios. También en eso se habla dentro de la sustentabilidad. Y no solamente eso, si tú eres muy bueno y tú eres eficiente, la internacionalización, la globalización, es bien interesante, es monstruosamente interesante este tema, porque hay muchas empresas que dicen, yo no parto de que estoy mal, yo parto de que estoy bien y quiero estar muy bien. ¿Cómo le hago para internacionalizarme? Bueno, dentro de la internacionalización está el conoce dónde vas a llegar. Ten un esquema de optimización, ten un esquema de sustentabilidad, de equilibrio, de saber dónde vas a llegar y cómo puedes llegar más o menos bien. Hablamos hace un momentito con Elkin de la parte de la confianza. Tanto los chinos como los japoneses, los conozco más o menos bien, si no tienes un esquema sustentable de confianza, no entras al mercado. Es más, también, y lo saben muchas personas, tú haz que un chino confíe en ti
y se te viene una ola de negocios. Es impresionante. Y no, es, aquí podría pasarme 2, 3 noches platicando de casos donde una persona se dedicó 3 años en hacer que un solo chino confiara en él y se vinieron los negocios en cascada. Y eso es hablar también de sustentabilidad. Les digo, no es hablar solamente de cuidar del ambiente, las plantitas. La sustentabilidad es un todo, es un bloque de equilibrio, es un bloque rector que nos dice hasta dónde podemos y hasta dónde no, y cómo podemos manejar esos elementos. La diversificación de mercados, el aprovechamiento de residuos, también eso es cierto. Voy a decir en un momento un ejemplo del aprovechamiento de residuos, pero también de la cultura empresarial. Uno tiene que cambiarse ese chip. Uno, ahora sí, y no solamente forzado por las normas, porque cómo es incómodo para un empresario las normas ecológicas, las normas ambientales, las normas de contaminación. Todos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, los que son de la Ciudad de México, cómo sufrimos por el hoy no circula y decimos, es que es incómodo, es injusto que nos hagan guardar el carro cuando hay altos niveles de contaminación. Pues esa es parte de las cosas que se están haciendo. Esa es parte de lo que tenemos que ver. ¿Cómo le hacemos para equilibrar? ¿Por qué tenemos que llegar a los niveles de contaminación tan feos, tan amplios, para poder tener elementos de regulación? No lo pudimos haber hecho antes. Esos son los elementos de sustentabilidad o de equilibrio que estoy hablando. Les digo, no solamente es contaminación, no solamente es una cuestión de medio ambiente, también es una cuestión de internacionalización, también es una cuestión de mercado, de apertura de mercado, y muchos etcétera más. Como ejemplos, ahora sí, un poquito ya terminando la plática, pues hay ejemplos desde las empresas Cleantech. Por ejemplo, les puedo hablar de la empresa Suema o Sayersen. Son empresas que nacieron hace menos de 10 años, bueno, Sayersen un poquito más, y han aprovechado la ola de las tendencias ambientales para hacer desarrollos ambientales preciosos, verdaderamente preciosos. Suema específicamente utiliza la basura del nopal, lo que son las espinas, lo que son la basura básicamente del nopal para generar energía eléctrica. No será la planta más grande del mundo, pero sí la más importante en toda Latinoamérica, y está en Milpalta. Y utilizan los desperdicios del nopal, del mercado del nopal. Es impresionante, y es tecnología mexicana, y es tecnología latina. No hablamos de México, hablamos de Latinoamérica. Es una tecnología latina que está dando ejemplo y que se está proyectando para implementarse en Alemania, en Estados Unidos. ¿Con qué? Con una visión esencialmente de globalización enfocado hacia la sustentabilidad. Igual Sayersen lo que hace son biodigestores, pero se ha especializado en biodigestores de residuos orgánicos difíciles, papel, pulpa de papel, por ejemplo, entre otros, ¿no? Es interesante, pero no son los únicos. También les podría platicar de otros ejemplos interesantes de empresas como Yakult. Yakult, por ejemplo, tengo la oportunidad de cada viernes estar en la junta directiva, y créanme que es una bronca. Y puse a propósito esta imagen de Yakult, porque si vieran la bronca que hay ahorita de cambiar este empaque plástico que tienen los Yakults por un empaque de cartón, ha habido toda una revolución por hacer ese cambio tan simple, o que pudiera parecer tan simple, tan bobo, ¿no? Es toda una identidad de Yakult de que tenga este empaque, y de hecho el vasito también ya lo están tratando de hacer ecológico, pero es toda una revolución porque también además hay un elemento ético que descuadra todo este elemento productivo. Es todo, vaya, es todo un caso de estudio, es un caso impresionante. Bueno, están buscando el elemento de equilibrio ecológico, equilibrio social, equilibrio emocional, y de hecho emocional al grado de que Carlos Kazuga tuvo que renunciar hace algunos años porque ya no aguantaba la presión. Ya, o sea, ya era demasiada la presión. Y la presión ecologista, la presión. El día en que dijeron que Yakult tenía mucha azúcar, se los juro que ese señor casi le da un infarto y ya quería descabezar a 10 personas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se permitieran tener tanta azúcar esos Yakults? Bueno, fue todo un hecho. Sacaron toda una línea de
de Yakults azules que no tienen azúcar. Pero bueno, es toda una revolución, es todo un elemento, toda una tendencia. Por eso les hablaba de una tendencia. Sherpa les puedo platicar también con todas sus acciones. Sherpa básicamente lo que hacía y hace todavía son chalecos salvavidas. Pero ellos se dieron cuenta que dentro de todas sus capacidades podrían migrar a la parte sustentable. No quisiera extenderme mucho, ya tengo creo que un par de minutos nada más, pero Sherpa lo que hizo básicamente es utilizar sus conocimientos y sus capacidades para abrir mercados dentro del área sustentable. Lo que hizo fue flotadores que pudieran contener derrames petroleros específicamente, pero ahorita los venden para derrames químicos, para derrames, para el cuidado de la tecnología, y hacían pruebas con palomitas de maíz. Nada más les comento, ¿no? O sea, es curioso, es chistoso, pero no solamente es en la parte de fierros, también, por ejemplo, Silanes en sus esquemas sustentables, es bien interesante cómo lleva los elementos de los dispositivos médicos y los fármacos hacia sus elementos de equidad o de equilibrio dentro de las personas, pero también dentro de los animales y de diferentes cosas. Hay un tremendo problema en muchos laboratorios porque se están prohibiendo el uso de animales para pruebas farmacológicas. Es impresionante esa revolución y es todo un mercado. Es un mercado muy interesante. No digamos Acciona, por ejemplo, que hace elementos sociales, tiene un departamento social que de veras, ¿cómo se dio de topes en Oaxaca, por ejemplo? Y yo fui en algún momento dado director del Instituto de Estudios de la Energía en Oaxaca, y de veras que era un problema social porque la gente, perdón la expresión, la gente a veces no tiene todos los elementos académicos o de conocimiento y toma decisiones más por los chismes o por lo que dice una u otra persona, y eso lleva a reacciones muy fuertes en la región de Oaxaca, por ejemplo, aquí en México. Pero no es solamente aquí. Hay muchos levantamientos sociales por cosas que son o por cosas que creen. Es todo un tema. Entonces, son ejemplos empresariales que nos lleva al elemento del equilibrio. Como les digo, no solamente el equilibrio ambiental o la basura o la contaminación. Es todo un elemento de equilibrio que puede ser interesante que podamos ver dentro de nuestras propias empresas, y con mucho gusto, cuando guste, un día podemos platicar un caso en particular, cómo se le puede hacer. Y pues bueno, no me extiendo mucho, no quiero descuadrar. Me comentaron media hora y pues bueno, para terminar, muchísimas gracias la invitación. Perdón, no agradecí antes. Muchas gracias por la invitación. Me da un placer venir a comentar este tipo de temas. Lo hicimos hace un par de semanas en la ONU, haciendo referencia a empresas y pues mostrando de que hay otro chip, hay otra forma de pensar, y los empresarios van hacia esta ola. Muchas gracias, no me extiendo más. Estoy a la orden, dejo aquí mis datos, pero también los organizadores tienen mis datos, y pues cualquier cosa estoy a la orden. Muchísimas gracias. Profe, tengo una preguntita, ¿se puede? Sí. Sí, Vic, vamos a entrar justo a la sesión de preguntas. Adelante, Vic. Gracias. Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué Sí. fabrico? Yo fabrico gorras, cachuchas. No entiendo, perdón, no entiendo la... Yo fabrico cachuchas, gorras. Sí. Porque a la gorra ni quien le corra. Entonces, ¿yo cómo puedo hacerle? Porque en esta introducción que hizo usted, no pude bajar los cables. Si yo me quiero subir a la plataforma de sustentabilidad, pero fabrico gorras, ¿cómo puedo hacerlo? Mira, qué interesante. Yo creo que en casos como el tuyo, muy específicamente, empiezo con una inspección, porque a veces el esquema de sustentabilidad no va necesariamente en el producto, a veces va en la persona, a veces va en el crecimiento de la propia empresa. Por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, tú haces, déjame suponer en voz alta, hay empresas que fabrican NIL. Y parte de la pregunta es, oye, ¿y cuál es tu visión a 2, 3 años? Pues quiero fabricar 5,000.
Ok, dentro de tu fabricación o dentro de tu crecimiento, ¿tienes los proveedores necesarios, los esquemas de calidad? ¿Cumples con las normas o no cumples con las normas? A veces nosotros somos como abogados porque pedimos el elemento de sinceridad. Te voy a comentar, ha habido casos en los que, por ejemplo, en metalmecánica que me dicen, ¿sabes qué? Yo voy a duplicar mi producción para el siguiente año. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la bronca que vas a tener? Y muchas veces me dicen, mira, honestamente, la verdad es de que nosotros damos una mordida para la parte, por ejemplo, de los desechos. Es un ejemplo. Y le dije, oye, ¿no te saldría más económico y mejor en vez de en vez de dar mordidas, hacer bien las cosas? ¿No valdría la pena hacer un elemento, hacer mejor las cosas? Por ejemplo, fue un ejemplo burdo, pero es cierto, cuando tú ves tus objetivos y empiezas a analizar los objetivos, empiezan a salir muchas cosas. Por ejemplo, que quiero crecer, no subsistir, que quiero crecer. Otro ejemplo. Oye, ¿tú estás bien? ¿Dedicas tiempo para ti? ¿Necesitas ese tiempo? Y, por ejemplo, a veces la parte de sustentabilidad es decir, oye, ¿no te convendría dejar de ser el CEO y poner un gerente general y tú empezar a aprender a coachar, aprender a controlar desde un sillón en Acapulco o en Puerto Vallarta? Ese tipo de elementos, por ejemplo, ya no es solamente, otra vez, no es solamente el hecho de vamos a salvar al mundo, arbolitos, no, es tú como empresario, realmente tienes todos los elementos y todos los atributos para poder entrar a esas cosas. Y déjame decirte un poquito más allá, y perdón ahora sí, permiso para ser honesto, si tú estás aprendiendo cosas y estás en un lugar como esto, es porque dentro de ti sabes que puedes hacer las cosas mejor y que puede haber otras cosas que puedes hacer mucho mejor. Entonces, eso me da pauta para decir, vamos a explorar, permíteme explorar cuál de los elementos dentro de tu organización pueden ser mejorables. A lo mejor no lo hago yo, a lo mejor, por ejemplo, te digo, ¿sabes qué? Tus mandos medios, tus gerentes, están haciendo las cosas con las patas. En buena onda, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Contratemos una persona, un psicólogo que haga aumentar sus elementos de bienestar y de rentabilidad para que seas más rentable. O, ¿sabes qué? Ya, ¿hace cuánto no haces un estudio de proveedores? ¿Y eso qué tiene que ver con la sustentabilidad? Bueno, pues es que dentro del equilibrio empresarial está el hecho de que tú puedas tener por cada subproducto 2 o 3 proveedores y a veces solamente tienes uno. Eso es contaminación empresarial porque estás dependiendo de una sola persona. Si esta persona se crack, porque ha ocurrido en esta pandemia, no sabes lo fuerte o lo difícil que ha pasado en ese sentido, de que hay empresas que dicen, es que estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque no tengo proveedores. Tenía uno, pero se murió o se fue. Mira, tampoco hay un chico que hace pasteles, que alguien les hacía, digamos que las figuras del pastel con algo comestible, se murió el señor. Y no tenían forma, tuvieron que entrenar a un chavito que pasó por ahí, que dijo, yo quiero trabajo, denme de lo que sea. Lo mandaron a aprender a hacer figuras no me acuerdo cómo se llama, es una plastilina comestible, pues lo mandaron a aprender a hacer esas figuras y tuvieron que perder casi 1 mes y medio, 2 meses de clientes por ese detalle. Eso es contaminación empresarial y también se ve en la sustentabilidad. Te digo, hay muchas cosas. Ya cuando ves la sustentabilidad como un esquema de muchas cosas, te das cuenta de que, otra vez, no es basura, no es solamente contaminación, sino hay elementos internos que pudieran ser revisados, explorados y mejorados. Y a veces, como cuando vas al médico para que te diga el médico, ¿estás bien? A veces ocurre eso que te digo, sabes que estás muy bien, no hace falta mucho. Bueno, ya te da la tranquilidad, vamos bien, ya alguien que ve con otros ojos ya me dijo que voy bien, pues ya esa tranquilidad a veces lo necesitas, porque hay empresarios que son tan angustias, que viven en continua angustia de, ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Iré bien? ¿Voy bien? Porque bien que es para afuera dices, no, soy Superman, voy súper bien, pero por dentro dices, híjole, ¿de veras? ¿De veras? A veces hasta da miedo. Cuando vas tan bien dices, algo estoy haciendo mal y no me estoy dando cuenta, ¿no? Son de ese tipo de cosas.
ese tipo de cosas. No sé si contesto tu pregunta, pero es que sustentabilidad no es solamente basura. Sustentabilidad es eso, es ser sustentable en diferentes aspectos dentro de una empresa y que haga que tu equilibrio, tanto social, ecológico, económico, ambiental, sean soportables y sean buenos para que tú tengas un elemento de tranquilidad, no solamente empresarial, sino también humano. Entonces, la sustentabilidad tiene que ver con una integración, tiene que ver con una honestidad, con una transparencia, con una donación a cambiar toda la estructura de la mordida, del puente, del paso del nivel. Es como una especie de santidad. Es un elemento de, bien lo dijiste, de integración, y de integración que tú sabes hasta dónde. Ahora sí, tú cuando haces una dieta, tú sabes si tomas refresco o no. Si tú haces un maratón, tú sabes si corres 100 o 200 metros más. Tú sabes hasta dónde, ¿no? También no se puede obligar a la gente a nada, pero sí en un momento dado, sí hay elementos. Por ejemplo, yo en lo particular sí te puedo platicar de cómo han cambiado algunas empresas semejantes a las tuyas y cómo se puede aportar elementos que pueden ser interesantes para ti. A lo mejor tú no quieres mejorar un elemento, pero otros sí. A lo mejor tú dices, no, yo no quiero dejar de pagar mordidas. ¿Por qué? Porque yo quiero garantizar el trabajo de mis empleados. De acuerdo. Yo no soy juez. Yo soy una persona que te doy diferentes opciones y tú sabrás cuál escoges. Pero sí hay opciones. O sea, la idea es esencialmente decir, sí, hay un elemento integral, hay muchísimas opciones y dentro de esas opciones puede ser que alguna o algunas te sean útiles y puedas mejorar en aspectos que tú quieres mejorar, porque siempre un empresario quiere mejorar, siempre, porque si no mejoras, empiezas a bajar, empiezas a decrecer. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de qué, Víctor, al contrario. Gracias. Armando Leiva. Adelante. Gracias. El tema de la sustentabilidad es como muy amplio. Sí. Yo quisiera poner un ejemplo de la empresa en donde estoy. Es muy parecida a la de Víctor. Nosotros somos una empresa que fabrica uniformes. Nuestra materia prima es la tela. ¿Cómo podríamos o por dónde podríamos empezar a subirnos a esta plataforma también con esta materia prima tan complicada, ¿no? No sé, a lo mejor hay tendencias de telas ecológicas o hay tendencias de tela menos dañina, o no sé, todo ese tipo de cosas, y no solamente en esa parte de la materia prima, sino también en la parte de la responsabilidad social. Mira, ahora sí, déjame poner un poquito en contexto por qué me encanta la parte de telas, porque yo me acuerdo que hace unos 30 años, no 35, unos 30 años, yo tenía unos 12, 13, mi papá fue invitado a la Cámara Nacional Textil en ese entonces y la gente estaba bien concha, ¿no? Les decía, no, el mercado súper bien, nosotros tenemos el control, no pasaba nada. Abren el mercado un poquito antes de los 90, 80, 90, abren el mercado y créeme de que muchas empresas pasaron de ser fabricantes a ser revendedoras de productos chinos y no solamente chinos, ¿no? Pero fue un cambio brutal en el cual las propias empresas no pudieron reaccionar, no tuvieron el elemento de adaptabilidad que se necesitaba. Igual hace 3, 4 años también empezó a haber una ola muy fuerte y era común, por ejemplo, ver pequeñas empresitas, señoras que tenían 10, 12 máquinas de coser y eran proveedores de fábricas de Francia, Quinta Avenida, Liverpool, ese tipo de cosas. Cuando empezamos, te comento todo en este contexto porque también ya depende mucho con ustedes en particular cómo poder crecer. Ahora sí, parece muy bobo, pero cuando hablamos con la gente ay, se me fue el nombre. Perdón, se me fue el nombre ahorita. Bueno, la gente de Chinconcuac, te voy a comentar, dentro de las competencias en Chinconcuac lo que hemos notado, no hemos visto muchas cosas, hemos visto 2 grupos muy específicos, los grupos chinos que tienen sus tiendas, los grupos mexicanos, y hay fábricas alrededor muy interesantes. Cuando empezaron a decir,
queremos expandirnos, queremos ir a otros mercados, queremos empezar a buscar otras alternativas. Cuando empezaron a hablar de expansión, ¿por qué? Porque decían, es que no tienes una idea de la cantidad de gente que viene los martes y los domingos, sobre todo en fin de año, que nos da por pensar que si nosotros acercamos los productos que tenemos hacia ellos, acercamos digamos, veían mercados muy interesantes como en Nezahualcóyotl, veían como Ecatepec, como, o sea, decían, si nosotros nos colocamos en esos lugares, ¿cómo va a reaccionar? Fue un fracaso. Empezó a haber un fracaso tremendo porque, ahora sí, digamos que las cosas que tiene Chiconcuac, la fama que tiene Chiconcuac es en Chiconcuac. Y como que Chiconcuac, Iztapalapa, Chiconcuac, Ecatepec, no, no. Entonces, esos elementos de crecimiento empezaron a chocar incluso con las cuestiones de proveeduría. ¿Cómo movemos telas? Porque aquí tenemos la bodega y hemos pagado durante muchos años por esta bodega. ¿Cómo le hacemos para pasar las cosas allá? Entonces, dentro de los programas de ajuste, vimos la sustentabilidad de no crees pequeñas máquinas o pequeñas proveedores en todos lados. Si nos vamos a ir para allá, ten una sola fábrica, concentra los lugares en un solo lugar y vuélvete buenísimo para empezar a distribuir, pero ya producto terminado o medio terminado. Esa evolución que te estoy diciendo se planteó lo más sustentable posible, porque ya ahorita, curiosamente, el mercado de Chiconcuac, el segundo mercado más importante de Chiconcuac, no fue ni Iztapalapa ni Ecatepec, fue Sudamérica. Y se empieza a llevar ropa hacia Sudamérica. Me dicen, es que no te imaginas, en Costa Rica, en Guatemala, no hay fábricas de ropa. ¿Cómo crees? No, no hay fábricas de ropa. Entonces, el salto es cómo nos adaptamos, cómo volvemos al elemento sustentable para irnos de aquí de Chiconcuac a Guatemala y hacer un Chiconcuac en Guatemala, hacer un Chiconcuac en Costa Rica, hacer un Chiconcuac en... Todos esos elementos, ahora sí, te pongo ese ejemplo porque dentro de la sustentabilidad de ellos en específico fue entender que ellos querían expandirse, que ellos querían llevar la experiencia Chiconcuac a otros lugares y ver cómo hacerlo para dar ese salto y empezar a llevar máquinas o comprar máquinas porque son carísimas. O sea, el mantenimiento es otra de las cosas. Por ejemplo, los proveedores, había chinos muy baratos, pero el mantenimiento y la adaptación de las máquinas en Guatemala y en Costa Rica es bestial. No, me dicen, es que, Alberto, nos tardamos 5 meses en hacer andar esta triste máquina y no jala como jala acá. O sea, ¿qué tienen acá que les ponen el resortito, la liguita y jala? Y allá está nuevo y no jala. Ese tipo de cosas son elementos de adaptación. Nos dimos cuenta o se aprendió y eso se los comentamos. Echen la máquina a andar aquí. Es mejor que echen la máquina a andar aquí y se lleven la viejita. No por otra cosa, sino la viejita ya le saben qué onda. A la nueva no. Ténganla aquí porque aquí tienen los mecánicos, tienen el mecánico de confianza, el maestro que les sabe mover a la perillita, ese tipo de cosas. Te digo, todos estos elementos, ahora sí se oye muy global, pero son elementos de equilibrio. Son equilibrios dentro de los tiempos, de los movimientos. No es solamente la cuestión ecológica de las telas, es la cuestión de la calma de las personas y de las estrategias de las personas desde un enfoque sustentable donde realmente sucedan las cosas. Sustentabilidad no es solamente un elemento de mejora al medio ambiente, sino de mejora a tus procesos y de mejora a tus instintos y tus formas de ser. Te digo, ahora, podemos hablar de casos muy concretos o casos muy, muy específicos. Te hablaba de una máquina, es todo un tema porque hablamos de esa máquina muchas veces. Y hubo una bronca. Allá en Guatemala se rompió un resortito, te juro que fue un resortito. Se paró la máquina 3 semanas. ¿Por qué? Porque este resorte tenía que venir de China. Ese tipo de elementos nos hacen incluso cuestionar, oye, sustentablemente, ¿es bueno el producto chino? Si tienes buen servicio postventa, cómprate un producto mexicano. Ese tipo de cosas, pues ni modo, lo experimentaron, pero ahorita están desarrollando en el Politécnico una máquina que es 1.5 veces más cara, es cierto. Pero el monito que la hizo, cuando lo requieren, en este caso, creo que está no me acuerdo si en Costa Rica, cuando lo requieren, al otro día está allá y eso tiene que resolverse en menos de 3 días.
no 3 semanas. Esos elementos de estabilidad también son elementos sustentables. Gracias, increíble, No, gracias. perdón, igual y me extendí mucho, pero créeme que es que solamente así se entienden. La sustentabilidad no son arbolitos, no solo son arbolitos, es un elemento integral muy interesante y muy importante, y se habla también de estrategia, se tiene que hablar de estrategia. Sí. Muchas gracias, maestro. Yair, tu pregunta. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jair? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. La verdad, el último año, a causa de la pandemia o de la inercia de esta revolución digital y de esta revolución tecnológica que hoy en día existe, ¿qué pasa cómo se amalgama la digitalización con la sustentabilidad y no perder el foco? ¿De qué manera puede ser? ¿Si se puede subir uno a sumar esta fórmula de parte sustentable? ¿Cómo no puede perder uno esta sensibilidad? ¿Qué pasa con esto? Digo, porque creo que no soy el único, creo que todo va para allá. ¿Qué pasa con esta parte sustentable en esta nueva fórmula? ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo puede realizarse? Bien, mira, primero, qué bueno que lo preguntas y qué bueno que lo dices de esta forma, porque tuve una charla hace más o menos 4 o 5 meses con un grupo de empresas que me hablaba precisamente de lo salvaje que es el mercado y que no te puedes preocupar. Y así me lo dijeron, es que, Alberto, no nos podemos preocupar por ser sustentables si estamos tratando de sobrevivir. Entonces le dije, totalmente de acuerdo. Ahora sí, hay etapas, sí es una tendencia, sí es algo muy, muy importante, pero primero lo urgente y después lo importante. Lo urgente es sobrevive, como sea. Ya mejoraremos las malas prácticas, ya mejoraremos los vicios, ya mejoraremos, pero primero, ahora sí, no por ser sustentable no soy real. Hay cosas que son urgentes y la urgencia es, estoy vendiendo el 30, 40, 70% menos de lo que estaba vendiendo. Prácticamente, ahora sí, ya no tengo un peso de ganancia y la verdad me estoy ahogando en el préstamo tal, en la paga de personas. Yo mismo éramos 18 antes de la pandemia, ahorita somos 12 personas. O sea, sí tuvimos que decirle a la gente, hubo gente que me dijo, Alberto, es que me están pagando aquí 3 veces lo que tú me estás pagando, vete y me duele, pero la verdad es que si se necesita que te vayas, vete. Entonces, me queda muy claro que primero hay que resolver los elementos de urgencia. También, y sirve, porque, por ejemplo, no sé exactamente tú qué haces, pero si hablas de la migración a la parte digital, entonces, normalmente eso me suena a que estás teniendo problemas con ventas y que está buscando la manera de cómo subsistir. Y en ese sentido, sí, hay que ver especialistas en ventas, especialistas en que no solamente vean también, hay que ser críticos, que no solamente vean Facebook y una campaña de publicidad en Facebook, porque las cosas no son así. Hay que ver el elemento de cómo poder prescindir de los distribuidores o empezar a crear nuevos canales de comunicación hacia nuevos mercados o hacia mercados que necesitan ver dónde estás y hacerte notar. Ver qué vitrinas son importantes y empezarlas a explotar. Y uno como CEO tiene que convertirse en buen vendedor. ¿Sabes qué? Yo produzco esto y por favor, si alguien me necesita, aquí estoy. Es ser abierto. Ahora sí, muchas veces nos acostumbramos en una sola forma de hacer las cosas y a veces necesitamos migrar esa forma de hacer las cosas, escuchar a muchas personas y empezar a tomar decisiones de cómo poder hacer las cosas, si no poco a poco, sí de maneras que den resultado y en el corto plazo. No nos podemos dar el lujo de experimentar todos los huevos en una sola canasta. Tenemos que experimentar inteligentemente y empezar a definir, a ver, estoy en este punto, estoy en crisis, quiero llegar a este punto y ni modo, va a haber bajas en el frente, por ejemplo, o vamos a tener que dejar este elemento del negocio, se tiene que esperar. ¿Por qué? Porque es caro, porque ahorita lo que necesito es liquidez. Lo que te mata, muchas veces lo que mata es liquidez. Si no tengo liquidez, no, estoy muerto, ya no crédito. Hay empresas que dicen ahorita el gobierno no, porque es mal pagador, paga, pero es mal pagador. Entonces ahorita pura iniciativa privada, depende de tu producto, ¿no? Pero sí hay esas discusiones. En Yakult fue una discusión enorme, no tienes una idea, pero no solamente en Caltia, ¿qué te puedo decir? Hay muchas empresas que de repente me comentan, oye Alberto, es que
yo no quiero despedir a mi gente. Le digo, pues habla con ellos y diles, ¿saben qué? O despedimos a 10 personas o todos nos bajamos el sueldo 30%. Y de veras, y ser franco, ¿no? Ser honesto y también decir, ¿saben en la que vivimos? Ahora sí, yo quiero proteger a todos, pero no me alcanza. Te digo, son elementos de urgencia, son elementos de crisis y hay que aprovechar también ese tipo de elementos para empezar a purgar también. También hay que hablar de eso. Hay gente que no tiene por qué estar en nuestra organización, hay gente que estorba, hay gente que no está haciendo las cosas bien y a veces, y eso me ocurrió hace poco, a veces es el hermano o es el primo y tú como CEO tienes que tomar esas decisiones. Esos elementos primero pon bien tu casa para empezar a hablar de las cosas bonitas de la sustentabilidad, pero dentro de ese equilibrio tienes que tú estar convencido y tranquilo de que se tienen que hacer las cosas primero para subsistir. Y ya si subsistes, vas a ser lo suficientemente fuerte para pensar en otras cosas, incluso en el crecimiento, recuperación y despunte en otra etapa. Pero las cosas como son y como van, poco a poquito. Primero subsiste, primero saca las uñas de donde puedas y como puedas. No olvides el chivo en tu casa, porque normalmente dejamos a la casa sin chivo y vamos para adelante. Ahora sí, perdón, es que así es también, yo no puedo hablar de sutilezas cuando estamos en crisis, ¿no? Ahorita salvemos el barco y vamos a hablar y podemos hablar de cómo salvarlo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, maestro. Bueno, si ya no hay otra pregunta, se quedó muy pensativo. Es un tema muy fuerte, muy pasional, muy intenso, muy fuerte, mucho que reflexionar, que meditar. Pero bueno, aquí lo importante es justo que tenemos a alguien que nos está transmitiendo no solo desde la experiencia, sino desde justamente la trinchera de los empresarios, ¿no? Que lo viven, que lo intentan, que lo sufren. Y pues en ese sentido, maestro, nuevamente mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Súper enriquecedora su plática, sus comentarios, sus ejemplos increíbles. Y le voy a dar la palabra a Gaby. Gaby, adelante. Muchísimas gracias, maestro. A continuación les voy a proyectar el Diplomado de Alta Dirección para Empresarios, Directivos y o Dueños de Empresas. Otorga el siguiente reconocimiento al maestro José Alberto Saldaña Juárez por su destacada participación en el Diplomado de Alta Dirección Primera Generación 2021 como ponente del tema sustentabilidad. Su ponencia contribuye al conocimiento y perspectiva de nuestros alumnos sobre cómo navegar en la marea de nuestra actualidad. Se extiende la presente en la Ciudad de México a 14 de abril del 2021. Reciba, maestro José Alberto, un enorme agradecimiento por parte del comité, que le hacemos llegar este reconocimiento. Fue muy destacada su participación con nosotros, estamos muy agradecidos por toda la aportación que nos hizo esta noche. Y bueno, pues vamos a seguir construyendo todos estos conocimientos para poder ejercer una alta dirección. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por sus aportes y por su valioso conocimiento. Dicho reconocimiento está firmado por el comité de maestros, todos y cada uno de los que formamos parte del comité. Le agradecemos mucho su participación, esperando nos pueda visitar pronto. Muchísimas gracias, al contrario, y ahora sí estoy a la orden, cualquier detalle, cualquier cosa, no me quita nada una llamada telefónica o una sesión de Zoom sin ningún problema, con muchísimo gusto, y además lo único que sí pido es si me mandan antes un WhatsApp diciéndome, oigan, soy fulanito del diplomado, porque normalmente no contesto teléfonos que no conozco, ya tuvimos un par de sustos aquí en casa, pero además de eso, pues muy agradecido, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden, con muchísimo gusto, es un placer estar con empresarios. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Ya para terminar, les pido todos sus aplausos virtuales. Vamos a poner el emoticón de aplausos, ya que no podemos, digamos,
hacerlo de forma presencial, de forma virtual. Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología. Ay, Súper, perdón. muy bien. Levantó la mano Rosenda. Increíble. Perdón, Gaby, me equivoqué, era aplausos, muchos aplausos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, al contrario. Hoy he entendido algo que pensé que nada más era la basura, no sé. Hoy aprendí mucho, muchas gracias. Al contrario, es mucho más que eso. Créanme que es mucho más que eso. Gracias. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Mi querida Alma, quitaste no sé si vas a comentar algo. Sí, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, profesor. De verdad, un gusto. Yo había escuchado ya mucho acerca de una vertiente que le llaman About My Brain, y justo me parece que es esto, que es más un tema de hacer conciencia primero, como de lavar nuestra mente, de un estilo de vida que nos permita justo ir viendo en qué áreas podemos ir aplicando toda la sustentabilidad que no me imaginaba. Los alcances tenía, creo que, una idea de una pizca de lo que se podía hacer, pero comenzando por la mente y elevando nuestro nivel de conciencia al respecto, creo que podremos dar pasitos que sumen. Fíjate, Alma, que te puedo decir de varios casos. Hay empresas ahorita que el problema es la mente, y la mente de que toda la organización no puede crecer porque no se cree capaz de crecer. No se la creen. Y no es solamente cuestión de un coco wash, ¿no? De lavar el cerebro y decirle, sí se puede, vamos con todo. No es eso. Es convencer a la gente desde el principio básico de su capacidad, de que realmente se puede organizar lo suficientemente bien y empezar a quitar piedritas y empezar a quitar cosas, porque de veras, el empresario muy bien, el empresario increíble, el empresario muy motivador, pero la gente estaba triste. Y poco a poco, de hecho, tuvimos que contratar gente pesada en esa área. No podemos ser expertos en todas las cosas. Es que decía, la parte de las tripas está bien, la parte estructural, la parte de visión está bien, pero la gente no quiere dar más. No puede, no cree que no puede dar más, ¿no? Y eso es bien interesante. Y al final, ahora sí, no te hago el cuento largo, la gente era muy grande. La mayoría de las personas eran... el problema es de que la gente de más de 40 años de repente ya siente miedos al cambio, creen que no van a poder cambiar, creen que una migración a lo digital, a la automatización, ese tipo de cosas es muy difícil. Y convencer a ese tipo de personas se necesita un tratamiento diferente. No es desde un chavito, una chavita que diga que sí se puede. No, es de traer personas de edad avanzada que realmente muestren de que las cosas, el proceso sí puede ser un poquito más largo, pero es eficiente, ¿no? Y eso es empezar a tratar con elementos de mente y de capacidad. La empresa la lleva, va bien, va muy bien, de hecho, vamos adelantados en los resultados, pero bien dices, o sea, y este es un ejemplo de la organización. Hay ejemplos donde los gerentes son el problema, hay problemas, hay empresas donde el empresario es el problema. Hay, por ejemplo, problemas de generación. El abuelo brillante, el papá, pues más o menos, si el nieto viene y siente mucha presión y no da el ancho. Y dicen, déjenme intentar las cosas como yo quiero intentarlas. Déjenme intentar, o sea, viene con muchas fantasmas de, es que no vas a llenar los zapatos del abuelo, es que hay muchas cosas que ese tipo de cosas también son difíciles. A veces la mente o el problema de la mente es el que está en la cabeza, porque tiene fantasmas o que tiene diferentes cuestiones, y a veces es convencer de que no eres tu papá, no eres tu abuelo, no eres tu mamá, no eres tu abuela. Educación. Vamos, sí, exacto, Noel. O sea, vamos a empezar, den tu propia identidad y empieza a hacer las cosas un poquito mejores. Hay muchos ejemplos, ¿no? En ese sentido, pero sí, Alma, la mente también es parte de la sustentabilidad, porque si tú empiezas a cambiar la mente, empiezas a cambiar hábitos, la sustentabilidad en casa se empieza a dar por sí mismo, empiezas a separar basura por pura convicción, porque quieres ser mejor, empiezas a comer mejor por ti, porque tú eres mejor, porque hay una leyenda muy viral ya en internet, pero es
es una de las enseñanzas que nos daban en el Liceo Mexicano Japonés, donde iba un papá y un chico, y más o menos a las 2 de la mañana regresaban a casa, ya tenían hambre, estaban cansados, y en un cruce sale el rojo para ellos, bueno, sale el stop para ellos, y el hijo, ay papá, vamos a pasar, no hay ningún carro, son las 2 de la mañana, vamos a pasar, nadie nos ve. Y el papá diciendo, yo me estoy viendo. ¿Cómo que nadie nos ve? Yo me estoy viendo. Ese es un elemento de honorabilidad que a veces necesitamos un gramito de esos elementos de honorabilidad para incrustarlos en el latino y empezar a darse cuenta que yo no necesito estarte vigilando cada 3 minutos. Tú solito te tienes que vigilar. Eso es precioso, porque esa es sustentabilidad humana, esa es sustentabilidad del ser, de la persona, y eso ayuda, porque si tú te estás viendo, no tiras la basura. Si tú te estás viendo, mandas a afinar tu carro. Si tú te estás viendo, no eres corrupto. Esos son elementos, y te digo, decía mi abuela, en los principios están los fines. Vamos a ver los principios, y muchos fines se van a ir resolviendo poco a poco, pero es todo un trabajo, y es precioso, Alba, es precioso. Es correcto, yo tengo una filosofía que dice, hay muchas maneras de lograr las cosas, pero la más importante es querer hacerlo, ¿no? Entonces, pues encuentras de alguna manera el medio y además pensar que, aunque tú digas, ay, pero ¿de qué va a servir si yo lo hago si nadie lo hace? Pero si verdaderamente lo haces tú, empiezas a generar conciencia y contexto, ¿no? Y entonces a sumar, y si todos piensan que esa pizca suma, pues imagínate lo que se puede, ¿no? O sea, sí, profesor. Así es. Así es. Mil gracias por... No, al contrario, qué gusto. Mucho gusto. Muy bien. Pues muchas gracias. Nuevamente. Si alguien quiere, yo estoy encantado. Yo me quedo un ratito, ahora sí, por respeto al horario, dije, aquí terminamos, pero aquí yo sigo. Si alguien, igual que en clase, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna cosa, yo estoy aquí. Además, me traje mi cafecito precisamente para si alguien tenía algún comentario, alguna cuestión, con muchísimo gusto, y aquí estamos. Pregunta yo. Sí, Víctor. Pregunta yo. Víctor, no, bueno. Bueno, hablando hablando de sustentabilidad, maestro, sí, o sea, le dice Víctor a Joy, pregunta yo, porque Joy es la directora de una fundación que se llama Criantia, y ellos se dedican a la educación de padres. Entonces, para mí eso es sustentabilidad en todos los sentidos, porque están educando a los papás. Podrían educar a los niños, pero ellos se enfocaron en los papás. Entonces, sí, es una labor increíble la que hacen en Criantia. Yo soy fan de Criantia. Es tan subestimado, es tan dejado a un lado la escuela para padres que hay en las primarias, o que había en algunos casos en las primarias. Es que yo a veces yo le digo a mi hija, discúlpame, a mí nunca me enseñaron a ser papá. Nunca me enseñaron, o sea, y sí cometemos errores, y errores fuertísimos, y hay angustia, porque normalmente, y ustedes lo saben, son CEOs, y la verdad es que nos encanta tener el control de todo. Cuando nos damos cuenta que nuestra hija está saliendo con un monigote de 30 años y sabes que puede ocurrir algo, te espantas, no tienes el control, y empiezas a tener un desbalance impresionante que afecta en todos los niveles. En todos los niveles, o el hijo que de repente ya te das cuenta que empieza a hacer algunas cosas medio raras, es impresionante y afecta de manera brutal, ¿no? Y en la parte de educación, también a mí me encanta lo que dijiste, Mariana, porque es un mercado impresionante si sabemos llegar a la gente. Si empezamos a ver cómo traccionar a los papás, y que tengan ese pequeño elemento de crítica de déjame ayudarte a ser un mejor papá, híjole, no, es un negociazo, como negocio es un negociazo. Si lo saben ejecutar bien y lo saben traccionar bien, es un negociazo. O sea, olvidemos un poquito de la parte romántica de que es algo súper padre, es algo que México, Latinoamérica necesita. Si ceteris paribus, como dicen los economistas, si nos salimos un poquito de esa burbuja y decimos, wow, qué negocio.
Si lo sabes manejar y sabes traccionar y sabes cómo traccionar, que es todo un secreto, eso nadie va a ayudar, nadie ha hecho algo exactamente así, algo parecido sí, pero algo exactamente así. Entonces, si lo sabe traccionar, es que negociazo, qué negociazo. De veras, qué negociazo. Ahorita me acordaba de las gorras, por ejemplo, que comentaban, porque cuando lo sabes hacer bien y cuando sabes, ahora sí, me decían los chinos, ¿qué prefieres ganar? $1 de vez en vez o 0.1 centavos, pero vendes millones de gorras. Es lo que hacen los chinos. Venden millones y millones de cosas. ¿Por qué? Porque no les interesa ganar, aunque sea 1 centavo de dólar, pero ganar. Y sumar y sumar. O sea, ellos son los magos del centavo en centavo en centavo en centavo. Esa filosofía, esa forma de pensar, no es una forma de pensar latina y nos cuesta trabajo entenderlo. Queremos ganar 5,000 pesos por gorra, no 1 centavo de dólar por gorra. Esa es la diferencia. Y a veces esa diferencia hace que perdamos mercados y perdamos visión. Y también son elementos de sustentabilidad. Hablamos de educación, hablemos de alimentos. Hay todo un tema, todo un debate impresionante porque hay quien con toda razón defiende los alimentos autóctonos, los alimentos de cada región, pero hay gente que dice, con eso no vamos a alimentar al mundo. Necesitamos cosas genéticamente modificadas para alimentar al mundo. Yo no te voy a decir quién tiene la razón, pero la verdad es que hay algo de razón en un lado y hay algo de razón en el otro lado. Y combinar esos elementos es brutal, a tal grado que Europa ya está comprando alimentos naturales a sobreprecio. Y se los digo porque, por ejemplo, Hermes Honey, que hace miel, el negocio de Hermes Honey no es hacer miel, es separar la miel orgánica para venderla a Europa, porque se vende 7, 8 veces más cara que la miel normal, aunque sean miel de la corriente. Y ellos tienen miel de aguacate, miel de calabaza, miel. ¿Por qué? Porque hay las abejas, dependiendo qué chupen, es el tipo de miel que tienen. Bueno, Hermes Honey tiene miel orgánica de aguacate, miel orgánica de calabaza, miel orgánica, y esos los venden en 25 hasta 30 veces más caro que la miel normal en Europa. Si es de que garantizan que es orgánica. Son los elementos, son diferentes cuestiones, son elementos de negocio. Cuando hablamos de sustentabilidad en Hermes Honey hace 15, 20 años, no fui yo, fue otra persona que conozco y que admiro mucho además. Cuando le hablaron, dijo Hermes Honey, yo lo que quiero es producir miel, no me vengas con fregaderas, yo quiero producir miel. Cuando empezó a decir, es que la parte orgánica va a ser el negocio del futuro, ahorita dicen, caray, wow, qué visión del tipo que nos dijo esto, porque sí, es ahorita el negocio. Las ganancias están en la internacionalización, globalización de productos altamente orgánicos. Es interesante, se los dejo, o sea, son experiencias que hacen ver que las cuestiones no son tan simples, no son tan sencillas. Yo quiero hacer como un comentario así, rápido. Por favor. Me quedo igual como que con una visión más amplia de lo que es sustentabilidad, porque también estaba casada con esta idea de arbolitos y reciclar basura y etcétera. Sí. Y ahora entiendo que tiene más que ver como con este impacto en el bienestar y quería preguntar como la sustentabilidad en la salud, ¿cómo? Yo estoy en el área de óptica, nosotros nos dedicamos a una cadena de ópticas, entonces no sé si pudiéramos tocar un poquito. Qué bonito, mira, híjole, te voy a comentar, ¿cuándo fue? El domingo fue el hackathon de Platzi. Me invitaron a ser parte de quien evalúa proyectos para inversionistas. Y hay una empresa, no te voy a decir quién porque, híjole, firmé convenio de confidencialidad, pero dentro de su argumento, y me encanta lo que acabas de decir, su argumento decía, en el Seguro Social, en el IMSS, ISSSTE, ISEMIN, todo el aparato de seguridad social en México, partimos del hecho de que la primicia no es que la persona sea feliz, la primicia es que la persona no se muera, que la persona la libre, no necesariamente que la libre de la mejor manera. Ahora sí, haz lo que puedas con lo que tienes y si se salva, qué bueno, si no, pues ya le tocaba morirse. Cuando dijeron eso, mira, Cintia, yo dije,
Válgame Dios. No lo creo. No lo creo. Mi esposa es investigadora de la UNAM, desarrolla fármacos. Pues no le hablé a mi esposa, le dije, oye, ¿es cierto esto? Mira, la verdad es que yo soy muy ignorante de muchas cosas. Y le dije, oye, ¿es cierto esto? Y me dice, sí. Sí, todo el sistema de salud hace lo que puede con lo que tiene y no les interesa el bienestar de la gente, les interesa salvarlos. O sea, con que tú no te mueras, ya estamos del otro lado. Viendo desde ese principio, es totalmente ineficiente desde el punto de vista de sustentabilidad, porque la gente con esa visión, pues obviamente dice, no, pues yo prefiero mejor otro tipo de esquemas. Es lógico, con razón hay el doctor Simi, por ejemplo, Cintia. O sea, los médicos del doctor Simi es es la alternativa a no ver la cara larga del médico del ISSSTE o del médico del INSEMIN y pues mejor pago mis 30 pesos, 40, 50 pesos y ni siquiera tengo que leer toda la tarde o a menos que necesite la justificación para mi trabajo, pero ya hay empresas flexibles que dicen, bueno, tráeme, hay un sistema. Pero bueno, el caso es de que sí, Cintia, de veras que cuando se desarrolló el doctor Simi te voy a acercar a un médico que cuando menos sea empático, medianamente empático contigo y ganó el mercado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguien ve el esquema de sustentabilidad como, ¿y qué tal si hacemos las cosas un poquito diferentes? Nos fijamos un poquito más en el bienestar real de las personas y empezamos a aplicar el esquema de bienestar real en mi estructura de negocio. Al menos en la parte oncológica, con el doctor Horacio Astudillo se está logrando y por eso te podría decir que de todos los pacientes, los más felices son los pacientes oncológicos que van a esa rama del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Por qué? Porque están pensándolo desde la perspectiva de calidad de vida. Es un término que es muy amplio, pero sí, la calidad de vida, pero también ya se están manejando otros esquemas. La calidad de muerte, porque digna vida y digna muerte. Y empiezan a haber diferentes debates. Es todo un tema, Cintia, es todo un tema, pero sí es un tema en el sector salud donde muchos dispositivos médicos, mucho desarrollo de dispositivos médicos, mucho desarrollo de metodologías de atención se están armando para que la gente esté de mejor manera, para el bienestar de las personas. Mi hija está estudiando psicología, está en la Facultad de Psicología en la UNAM, y me decía eso, papá, yo creo, estoy convencida que si hay un planteamiento diferente en el sector salud con respecto a la atención de los pacientes, las cosas podrían ser mucho mejor. Incluso me daba el ejemplo mi hija y wow, que en Cuba la gente no es de que sea más sana o que esté más preparada, es que está más feliz, está mejor atendida. Hay un esquema superior en la cuestión de calidad de vida. Por eso Cuba es el referente de salud de Latinoamérica y no México. Qué interesante. Y Cuba está peor que nosotros en muchos sentidos. Entonces, sí, es todo un tema, Cintia. O sea, todos estos, por eso te decía, qué bonito, porque hay una oportunidad de negocio y una oportunidad de cambio en sustentabilidad tan grande en el sistema, en todo el sistema de salud, incluso en los sistemas emergentes particulares, y es una ventana de oportunidad inmensa. Me consta, o sea, ahora sí voy a echar de cabeza un poquito a mi esposa, pero mi esposa paga 2,000 pesos porque el médico diga, no se preocupe señora, es normal, el niño tiene que tener ese barrito. Paga 2,000 pesos pero ¿por qué? Porque su esquema de atención y de calidad de vida es muy grande y es superior. Y bueno, pues si tiene que pagar, se paga, no pasa nada. Pero esos esquemas hacen que los doctores empáticos, que sean muy buenos, les vaya tan bien. Pero muy bien. Y te puedo decir, yo conozco a la doctora Blanca, no me acuerdo cómo se apellida, que es alergóloga, cobra como si de veras supiera, cobra y es una diva, pero la verdad es de que sacó de la alergia a mi hijo cuando muchos alergólogos me decían, no, esto va a tardar como 15, 20 años. En 3, 4 años le quitó las alergias a mi hijo. Y con un trato profesional, sin llegar a ser cursi, sin llegar a ser tan cursi, ay, qué bonito, no. Respetuoso, empático, pero esa señora se preparó. Esa señora dijo, no soy de chistes, pero sí soy de seriedad.
Y créeme que no necesita una persona contarse 5 chistes para ser empática. Necesita diferentes esquemas de sustentabilidad como persona, saber qué es lo que tiene y qué no tiene y aplicarse en ese sentido. Es brutal, es interesantísimo ese tema. Por eso te dije, Cintia, es que interesante, porque de veras que he visto y lo analizamos en ese sentido en el hackathon. Hay un par de negocios que van relacionados a, no a que sean mejores médicos, sino que sean mejores personas para ser más empáticos y traccionar a la gente. Es bien interesante. Wow. Muy bien. Pues muchas gracias. Si no tienen alguna otra pregunta, nos despedimos, comentario, y muchas gracias por su tiempo, maestro.